Bienvenidos a la Iglesia Integral de Restauración. Oramos para que este mensaje edifique tu vida y te ayude a alcanzar tu propósito en Dios. Si quieres conocer más de nuestra iglesia, visita nuestra página soyintegral.org. Hoy damos inicio a una extraordinaria serie destinada, escúcheme muy bien, a responder la pregunta más importante que cualquier persona puede hacerse en su vida. Diga conmigo, ¿para qué estoy aquí en la tierra? Pregúntele que está a su lado, ¿para qué estás aquí en la tierra? Por eso creo que debemos iniciar con lo más importante. Escúcheme muy bien. Debemos iniciar con lo más importante al momento de enfrentarnos a algo que es vital para nuestra vida. Y cuando usted y yo nos enfrentamos a algo vital para nuestra vida, sea bueno o sea malo, lo primero que debemos hacer como cristianos es que orar. Diga conmigo, orar. Incline su rostro. Padre poderoso, te damos gracias por esta mañana, Señor. Gracias por lo que vas a hacer en esta serie, Señor. Gracias porque tú vas a impactar vidas, Señor. Gracias porque tú vas a responder esta pregunta para aquel que cree que no tiene un propósito, para aquel que lo ha buscado por años, para aquel que ha intentado 1200 fórmulas y todavía no encuentra su propósito en la tierra. Gracias, Señor. Toma el control de mi boca, Padre, porque yo no puedo hacer nada. El Espíritu Santo puede hacer todo, Señor. Te damos gracias porque tú vives y tú reinas por los siglos de los siglos. Quisiera introducir este mensaje, el mensaje de hoy, con una afirmación del apóstol Pablo, a quien tendremos como personaje invitado el día de hoy. Hoy hablaremos de la vida del apóstol Pablo. Y acompáñenme muy rápido a la palabra en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 28 al 30. Padre, leemos esta palabra en el nombre tuyo, Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Me gusta la Reina Valera. La Reina Valera dice en el Romanos capítulo 8, versículo 28, dice: y sabemos que para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan. ¿Para qué? Para bien. ¿Cuántos hemos declarado esa palabra? Amén, todos. Pero me gusta mucho más la versión de la traducción, Nueva Traducción Viviente. Yo quiero que la podamos poner. Y dice así, en la Nueva Traducción Viviente. Dice de esta manera: y sabemos que Dios hace que todas las cosas que cooperen para el bien de los que lo aman y son que, diga conmigo, y son que, según el propósito que Él tiene para ellos. Y yo quiero que usted recuerde esto porque es una palabra poderosa. Muchos de nosotros usamos esta palabra en momentos difíciles, en momentos de crisis, en momentos de desierto, en momentos de escasez financiera, en momentos delicados, en momentos de muerte, de angustia. Como cristianos sacamos esta palabra y decimos: porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan. ¿Para qué? ¿Cuáles cosas? ¿Cuáles cosas, iglesia? Todas. Todas las cosas nos ayudan para bien. Las buenas, las no tan buenas, las regulares y aún las malas nos ayudan para bien. Pero a veces dejamos de un lado lo que sigue después en la palabra de Dios y nos quedamos solamente con la parte A de este versículo, pero se nos olvida leer el complemento. Y yo quiero que leamos el complemento en la Nueva Traducción Viviente, en Romanos capítulo 8, versículo 28. Dice así: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen, para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito de ¿quién? De Dios. De Dios. ¿Qué dice el 29? Pues Dios conoció a los suyos de antemano. ¿Cuántos Dios nos conoció antes de nacer? Ojo con esto, porque para que usted y yo sepamos para qué estamos en la tierra, debemos comprender que hubo un Dios que nos conoció antes de crear la tierra. Escuche esto. Para saber qué propósito tenemos en la tierra, debemos iniciar comprendiendo
que Dios te conoció. Levante su mano conmigo. Dios te conoció a ti, a ti, a ti y a mí antes de crear ¿qué? La tierra. Para que llegaras a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor de entre muchos hermanos. Sigamos adelante. ¿Qué dice la palabra? Después de habernos, diga conmigo, ¿qué? Elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él, y una vez que los llamó, los puso en relación correcta con Él, y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su ¿qué? Su gloria. ¿Cuántos sabemos que Dios nos dio la gloria para su honra y para su alabanza? Como le decía, muchos de nosotros hemos leído este pasaje en la Biblia muchas veces. Lo usamos para infinidad de situaciones, pero sobre todo para los momentos difíciles que enfrentamos. Pero cuando leemos detenidamente la palabra del Señor, podemos comprender que este pasaje dice lo siguiente: Dios hace que todas las cosas me ayuden para bien, porque Él me llamó, y me llamó para que yo viva el propósito que Él tiene para mí. Usted se puede preguntar, si vienes por primera vez a este lugar, ¿cómo puede un Dios que no conozco darme un propósito? La respuesta se encuentra en este versículo: porque Él te creó, te llamó y te escogió antes de que tú nacieras. Es decir, que si tú no conoces a Dios, hoy Dios se está presentando en tu vida para decirte que tú y yo fuimos escogidos, fuimos llamados para darnos un propósito poderoso en esta tierra. Amén, iglesia. Aleluya, Padre. Pero este versículo también dice que Él nos llama, y que Él llama a aquellos con los cuales Él tiene un propósito. Así que quiero que sepas que hoy Dios te llama porque tiene un propósito contigo. ¿Alguien cree que Dios tiene un propósito con su vida? Yo creo eso. Hoy puedo decirte que si estás aquí por primera vez en esta serie, quiero responderte, y buscas a la respuesta: ¿por qué estás aquí en la tierra junto conmigo? La respuesta que puedo darte, otra respuesta: si tú estás hoy aquí sentado, es porque el propósito de Dios ha empezado a desarrollarte en tu vida. Tú no viniste a la iglesia porque deseaste en tu corazón, porque Dios guió tus pasos esta mañana. ¿Alguien fue guiado por Dios esta mañana? Aleluya. Dios guía a las personas. Algunas personas, apláudalo, que los aplausos son para Él, para su gloria, para su honra. Escúcheme muy bien, algunas personas creemos conocer el propósito de nuestras vidas. Creemos saber para qué estamos aquí en la tierra, y de acuerdo a eso que conocemos, que experimentamos, como nos criamos, trazamos una ruta de vida personal, propia, a veces y el 100% de veces alejada del propósito real. ¿De quién? De Dios. Y es que como yo nací pobre, entonces mis hijos serán pobres, y por eso mis generaciones han sido pobres. Mentiroso el diablo. Y a veces marcamos una ruta de vida por nuestro pasado, porque si mi papá no pudo estudiar, yo tampoco podré estudiar. Porque si yo nací en un barrio pobre, viviré y moriré en un barrio pobre. Mentiroso el diablo. Cuando Dios crea un propósito para tu vida, es para que tu pasado no se quede contigo, sino usa tu pasado como plataforma para empujarte a la victoria en Cristo Jesús. Amén, iglesia. Él usa tu pasado porque todas las cosas nos ayudan. ¿Para qué? Para bien, iglesia. ¿Qué ruta has marcado? ¿Cuál es tu ruta de vida? La iglesia te propone una. La iglesia te propone creer. La iglesia te propone restaurar. La iglesia te propone servir. La iglesia te propone desarrollar. La iglesia te propone inspirar. Esa es la de la iglesia. ¿Cuál es la tuya? ¿Para qué te levantas cada día? ¿Con qué propósito trabajas cada mañana? ¿Hacia dónde corres en el próximo año? ¿Hacia dónde van tus finanzas? ¿A qué le inviertes tiempo, iglesia? Proverbios capítulo 14, porque es la palabra la que puede transformar nuestras vidas. Proverbios capítulo 14 versículo 12 dice: hay caminos que al hombre le parecen ¿qué? Derechos,
pero su fin es camino ¿de qué? De muerte. Muchos de nosotros marcamos la ruta de vida, marcamos nuestro propósito bajo nuestros placeres, bajo nuestros deleites. Pero el que te conoció primero, Él sí sabe cuál es el camino que te conviene. Hay muchos que, dice la palabra, hay muchos hombres que escogen el camino derecho, pero su fin es camino ¿de qué? De muerte. Muchos escogen ese camino que les parece derecho porque es el más amplio, porque es el más fácil, porque es el más deleitoso, porque es el menos complicado. Pero la palabra dice que ancha y grande es la puerta que conduce ¿a dónde, iglesia? Al infierno. Y estrecha es la puerta que conduce ¿a qué? Al cielo. ¿Por qué camino estás andando hoy tú? Tú que vienes por primera vez a este lugar, ¿por qué ruta estás caminando? ¿Hacia dónde estás yendo? Y es aquí donde quiero empezar con nuestro personaje Pablo. Hechos capítulo 9 versículo 1. Léalo conmigo, desempolve su Biblia, ábrala. En la Nueva Traducción Viviente dice, Hechos capítulo 9 versículo 1, dice: mientras tanto, ¿quién? Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso. ¿Por qué? Por matar a los seguidores del Señor. ¿Cuántos seguidores del Señor habemos esta mañana? Entonces imagínense la historia, que había un hombre que lo perseguía para matarle en este tiempo. Así que acudió al sumo sacerdote y le pidió cartas dirigidas a las sinagogas, estoy en el versículo 2, de Damasco para solicitarle su cooperación en el arresto de los seguidores de los del camino, de la secta de los del camino, dicen algunas versiones, que se encontraban ahí. Su intención era llevarlos, hombres, mujeres y niños por igual, de regreso a Jerusalén para encarcelarlos, para violarlos, para matarlos, para meterlos en Roma, para que los leones los devoraran. ¿De quiénes estamos hablando? ¿De qué personaje, iglesia? Saulo, Pablo. Esa era la ruta que Pablo estableció para su vida. Una ruta que había partido desde la religión, escúcheme muy bien, porque Saulo era fariseo. ¿De qué? De fariseos. ¿Y qué era ser fariseo de fariseos? Era ser conocedor de la palabra. Era ser una identidad, tenía una identidad religiosa poderosa. Era estudioso del Antiguo Testamento. Y él creyó que hacía defensa del evangelio verdadero, matando a los seguidores de Cristo. Él marcó la ruta de vida diciendo: es mi ruta matar a todos aquellos que ofenden al Dios del Antiguo Testamento. Él creyó que eso era lo correcto. Y muchos de nosotros a veces pensamos de la misma manera. Pero Saulo, como hoy tú y yo no sabíamos cuán importante él era para Dios. ¿Cuántos sabemos que Pablo era importante para Dios? ¿Cuántos sabemos que somos importantes para Dios? Él no sabía el verdadero propósito, diga conmigo, propósito de Dios para su vida. Lucas, el escritor de los Hechos, nos cuenta cómo Dios le demostró cuán importante era Saulo para él. Hoy veremos que Dios quiere demostrarte a ti y a mí cuán importantes somos para Él, para cumplir su propósito en nuestras vidas. Dile al que está a tu lado: tú eres importante. Míralo, si no lo conoces y si no te voltea a mirar, dile: tú eres importante. Dios quiere que sepas hoy dos cosas en este inicio de esta serie que va a impactar nuestras vidas. Tú eres importante para Dios. Tal vez no eres importante para papá y para mamá. Tal vez no eres importante para tus hermanos. Tal vez no eres importante para tu jefe. Tal vez aún no eres importante para tu pastor, para tu líder, para tu coordinador. Tal vez no eres importante para tu esposo, para tu esposa.
Pero hoy yo vengo a decirte, hay alguien que sí le importas a nuestro Señor Jesucristo. A Él le importas grandemente. Apláudalo, porque Él es el que se importa por ti. Y tome nota. Yo voy a dar un segundo para que usted tome nota y escriba esto. Yo soy importante para Dios porque me llama por mi nombre. Escríbalo, escríbalo. Soy importante para Dios porque Él me llama por mi nombre. Aquí está, escríbalo, por favor. Es importante que lo escriba. Y cuando usted lo escriba, diga amén. Escríbalo, escríbalo. Si ya lo escribió, diga amén. Eso ya 2 o 3, sigan escribiéndolo, síganlo. ¿Ya lo tienen? Gloria a Dios. Hechos capítulo 9, versículo 3 al 6. En el pasaje de que estamos leyendo dice que ese Saulo, el que perseguía a los del camino, ese que pidió cartas para matar a los seguidores del Cristo vivo, dice el versículo 3 de Hechos capítulo 9. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que decía, ¿qué decía la voz? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él respondió, Saulo respondió, ¿quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Y se contestó la voz diciendo, yo soy ¿quién? Jesús, al que tú persigues. Contestó la voz, versículo 6. Ahora levántate, entra en la ciudad y te diré lo que debes hacer. Yo soy importante porque Dios me llama por mi ¿qué? Por mi nombre. ¿Qué hubiera esperado un religioso? ¿Qué hubiera esperado usted y yo que hubiera hecho el Señor con Saulo? Que lo hubiera matado con un rayo, que le hubiera dado una lepra, que se hubiera perdido en el infierno por asesino y por homicida. Eso es lo que usted y yo hubiéramos esperado con el pecador. Pero Dios tenía un propósito con Saulo, porque él también fue creado antes que él creara la tierra. Amén, iglesia. Y miremos cuál era el propósito, porque tú eres importante para Dios. Dios llamó a Saulo, lo llamó por su propio nombre, no le puso un sobrenombre, lo llamó primeramente por el cual él había pronunciado. La palabra de Dios dice que tu embrión vieron los ojos en el vientre de tu madre, que él pronunció tu nombre antes de que tú nacieras, que él contó cada uno de tus huesos. Alguien que hace ese trabajo en la intimidad del vientre de tu madre es alguien que tiene un propósito, es alguien que tiene un camino, es alguien que te presta importancia. Amén, iglesia. Alguien que se toma la tarea de crearte de la nada, de formarte de la nada, es porque tiene un propósito. Dios, levante su mano, diga: mi Dios no crea nada para perderse. Dios no crea nada. Dios te creó para que tú lo conocieras. Dios también me llamó a mí Mauricio, por mi propio nombre. Y me acuerdo que estaba en la clínica en el piso 4 del Simón Bolívar. Y me acuerdo que mi papá tenía que bañarme porque mi cuerpo había quedado totalmente paralizado. Me acuerdo que el médico me dijo, el oftalmólogo me dijo: estás en problemas porque tus párpados no están cerrando, su ojo se está secando y puedes quedar ciego. Y entonces yo decía: Señor, no solamente estoy paralizado, sino te vas a llevar mi visión también. Yo no sé si alguno ha tenido una experiencia fuerte también como la mía, con seguridad sí. Pero sentir que a los 19 años se acaba tu vida, que tu papá tiene que alzarte, ponerte el pato para que tú hagas chichi. Que tu papá, después de 19 años, saber que tu papá, que no te había visto el cuerpo desde los 14, 13 años, tenga que lavar tus partes, tenga que acomodarte, tenga que vestirte porque eres como un niño. Eso experimenté yo. Pero una noche vino el Señor y me dijo: Mauricio, levántate. Y me dijo: mira hacia la ventana.
Yo no sabía qué estaba pasando en ese lugar. Y él me dijo: ¿sabes por qué estás aquí? Y yo le dije: no, Señor, no sé por qué estoy aquí. Me dijo: porque cuando tú estuviste afuera no quisiste conocerme, y yo te he traído a este lugar para que escuches esto. Yo prefiero llevarte totalmente enfermo al cielo que te vayas totalmente sano al infierno. Esas fueron las palabras de mi Señor. Pero a Él no le importó mi condición. Yo sabía que estaba allí por mi pecado. Yo sabía que estaba allí por mi desorden. Yo merecía estar allí porque no quise conocerle. Porque jugué al cristianismo por 2 años. Porque jugué a venir a la iglesia y luego ir a emborracharme. Porque jugué a venir a alabar cuando era ministro de alabanza y luego salir a hacer las cosas que no debía. Por eso el Señor me llevó a este lugar. Pero a Él no le importó mi pecado. Él me llamó por mi nombre ese día y me dijo: levántate. Yo le dije: Señor, si algún día tú me levantas, yo te serviré todos los días de mi vida, y cada momento que respire viviré para adorarte y viviré para decirle a la gente que tú tienes un propósito con cada uno. Aplauda al Dios vivo, aplauda al Dios que hace milagros. Y lo hizo porque tenía un propósito para mí. Yo tenía mis propias metas, mis propios objetivos. Algunos podrían parecer buenos propósitos. Yo quería estudiar, trabajar, rumbear, tener plata, mujeres. Pero las motivaciones de mi corazón, como ven, no eran las correctas. Eso es lo que el mundo quería que yo pensara. Eso es lo que el mundo quería que yo anhelara. Esa era la ruta, ese era el propósito. Yo decía: para eso estoy en la tierra. Para tener plata, para tener mujeres, para tener placer. Eso es lo que el diablo le mete en la cabeza a usted y a mí. Que la fama, que el orgullo, que la vanagloria son más importantes. Pero Jesús dice: todo eso es vanidad, y yo tengo algo más grande que las riquezas, que es la vida eterna en el cielo para siempre. Amén, iglesia, aleluya. Tal vez yo tenía grandes propósitos, pero mis motivaciones de mi corazón no eran sanas. Mis motivaciones eran el orgullo, el resentimiento, el decirle a mi familia. Mi mamá fue de las mujeres más humildes en su familia, es la mayor. Y tuve que hacer un proceso de sanidad con mi familia, porque mi familia tuvo grandes empresas, panaderías, talleres automotrices, pero mi mamá era la que le lavaba a mano su ropa. Mi pregunta siempre en mi adolescencia, en mi niñez es: ¿por qué mis tías no le dieron un trabajo mejor a mamá? ¿Por qué atendiendo la panadería, barriéndola? ¿Por qué la ropa? Sus manos fueron desfiguradas por este trabajo. Dios ya sanó todo eso. Pero mi orgullo le decía: yo voy a ser un profesional para demostrarle a mi familia que yo puedo darle un futuro a mi mamá, que yo voy a ser rico, que yo voy a ser famoso y que nunca más tendremos que pasar por necesidades. Esas eran mis motivaciones, incorrectas, mezquinas, orgullosas. Pero el Señor me cambió la vida. Y ahora doy gracias a Dios, porque aunque mamá lavó ropa, siempre tuvo su corazón puro y me enseñó que el trabajo no es deshonra. Amén, iglesia. A Dios no le importó dónde me encontraba, si en una clínica, en una cárcel, en un hospital, en un prostíbulo. A Dios no le importa dónde tú estés, ni la condición en la que estés. Dios puede llamarte por tu nombre. Lucas capítulo 19, no lo busque, versículo 5 dice, cuenta la historia del encuentro de Jesús con Zaqueo. Cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo que estaba en un árbol y lo llamó por su nombre. Zaqueo, Zaqueo, le dijo: baja enseguida, debo hospedarme en tu casa. Di conmigo: Dios me llama por mi nombre. Diga conmigo: soy importante para Dios.
Así también hace Jesús hoy conmigo y contigo. Él está aquí. Es posible que algunos estemos en cuerpo en este lugar, pero sus pensamientos están lejos de este lugar. Tal vez subido estás en el árbol de tus propias preocupaciones. Tal vez estás subido en el árbol de tus necesidades y no estás aquí en tu pensamiento. Pero aún así, como Dios hizo conmigo, lo está haciendo contigo. Tú eres importante para Dios. Por eso Él te llama por tu nombre. Por eso Él dio su vida para que tú vivas el propósito que Él tiene para ti esta mañana. Amén, iglesia. No solo, iglesia, no solo Dios tenía un propósito para mí, sino también para mi familia, para mis vecinos, para mis generaciones. Levante su mano por un momento. El propósito que Dios hizo en ti alcanzará a tus generaciones, si puedes creerlo en esta mañana. Sin embargo, dice la palabra, respaldemos esto con la Biblia. Romanos capítulo 9, en el que estamos, con el que empezamos, capítulo 9, versículo 11. Sin embargo, antes de que nacieran, antes de que pudieran hacer algo bueno o algo que malo. ¿Sí lo tenemos? ¿Lo tenemos? Léalo muy bien. Sin embargo, antes de que nacieran, antes de que pudieran hacer algo bueno o algo malo, ella recibió un mensaje ¿de quién? De Dios. Ojo con esta palabra. Ojo con esta palabra. Este mensaje demuestra que Dios elige a la gente según sus propósitos. Él llama a las personas, pero no según las buenas o malas acciones que hayamos hecho. Les dijo, yo le dio un mensaje antes de que naciera. Solo un Dios que tiene un propósito contigo te da un mensaje antes de que nazcas. Y si tú vienes por primera vez a este lugar, quiero decirte que tú no eres un error, que tú no eres el error de papá, de mamá, del abuelo, del tío. Tú eres un propósito de Dios para esta tierra. Amén, iglesia. Es muy importante que tengas esto presente. Dios no te llama porque tú te lo merezcas. Saulo, que había matado a niños, a hombres y mujeres seguidores de Cristo, no merecía que Dios lo llamara por su nombre. Zaqueo no merecía ser llamado en ese árbol. Yo no merecía ser llamado. Tú no merecías ser llamado, pero Dios en su infinita gracia, como un regalo, nos llamó desde antes que naciéramos. Y aquel que empezó la buena obra será fiel y justo para terminarla. ¿Alguien cree esa palabra? Él, no nosotros. No es por nuestras obras, sino es por su gracia. Pero la palabra dice en Santiago, muéstrame tu fe por tus ¿qué? Por tus obras. Después hablaremos de eso. ¿Quieres que recuerdes esto? Dios te llama. Mateo capítulo 11, versículo 15. Dice la palabra, el que tiene oídos para oír, que ¿qué? Que oiga. Apocalipsis, las revelaciones de Jesucristo, las revelaciones que recibe Juan, nos invitan. Una de las frases más repitentes en el libro de Apocalipsis es: el que tenga oídos para oír, que ¿qué? Que oiga. ¿Cuántos tenemos oídos esta mañana? Amén. Así que yo te invito a que escuches su voz en oración, en tu tiempo personal con Él, en la alabanza que cantas esta mañana. Escucha la voz de Dios. Escucha su voz en la palabra, en el tiempo devocional de estos 40 días, a través de la serie ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Adquiere este libro o preordena este libro en el punto de información a mitad de precio, y oye cada día la voz de Dios que te llama y te habla y te bendice en 40 días para toda la eternidad. Si aún no tienes el libro, hoy, mañana arranca nuestro devocional 40 días con propósito. No te quedes sin este libro, lo conseguimos a mitad de precio, pensando en ti también. Escucha su voz a través de las prédicas de tu iglesia. No dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre.
Ven a la iglesia cada uno de estos 7 domingos para que oigas la voz del que te llama por tu nombre y te enseña cuál es el propósito y para qué estás aquí en la tierra. Amén, iglesia. Escucha su voz y sus mensajes en los grupos de vida. Inscríbete hoy mismo como anfitrión. ¿Cuántos anfitriones ya hay esta mañana? Pueden ponerse de pie un momento esos anfitriones. Póngase de pie muy rápido, muy rápido. Si eres anfitrión, ponte de pie. Iglesia, mírelos. Ellos están prestando su casa para que ustedes vayan a ellas y reciban la palabra de Dios. Ellos son los que han iniciado, pero usted también puede inscribirse para que junto con ellos usted lleve el mensaje y responda esta pregunta a su vecino, aún a su enemigo. Bendecimos estos anfitriones, estos que han decidido decir: mi casa es casa de oración. Den un fuerte aplauso a esta gente. ¿Cuántos ya nos inscribimos para grupos de vida? ¿Hay alguno que ya está inscrito como asistente? ¿Hay alguno que esté inscrito como asistente? Levante su mano si está inscrito como asistente. Ponga sobre sus pies por un momento. Si está inscrito como asistente, por un momento, rápido, muy rápido. Anfitriones, aquí están. Mírenlos. Y de pronto los que están sentados que no se han inscrito, hoy es un día para que lo hagas. Para esta serie es fundamental. Tomen asiento. Que ustedes y yo hagamos parte de un grupo de vida. Gloria a Dios. Efesios capítulo 2 versículo 10 dice lo siguiente. Efesios capítulo 2 versículo 10 dice: léalo conmigo. Porque somos ¿qué? Hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas ¿qué? Obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ¿quién? En ellas. ¿Quién preparó las buenas obras? Jesús, Dios, de antemano. De antemano. Segundo punto, muy rápido. Diga conmigo el primero: soy importante para Dios porque Él me llama por mi ¿qué? Por mi nombre. Segundo, soy importante para Dios porque Él me llama con un propósito. Sigamos y volvamos a Hechos para nuestro personaje que estamos tratando. Dice el versículo 6 de Hechos 9: ahora levántate, entra a la ciudad y te dirá lo que has de hacer, dijo Jesús al apóstol Pablo. Ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión, lo llamó Ananías. ¿Lo llamó por su qué? Por su nombre también. Sí, Señor, respondió. El Señor le dijo: ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento él está orando. Le he mostrado en visión un hombre llamado Ananías que entra, impone las manos sobre él para que él recobre ¿qué? ¿Cuántos tenemos un Dios que sana? Pero Señor exclamó Ananías. Escuche muy bien lo que dice Ananías: he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además tiene la autorización de los sacerdotes para arrestar a todos los que se involucran con tu nombre. El Señor le dice a Ananías: ve, porque él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a los reyes, como también el pueblo de Israel. Le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Levante su mano conmigo por un momento. A mí no me importa cuánto pecado hayas tenido. A mí no me importa qué hayas hecho en el pasado. A mí no me importa si has robado, si has matado. Al Dios que yo creo puede convertir ese pecado en una victoria en tu vida y cambiar tus generaciones. Amén, iglesia. Eso hace un Dios que tiene un propósito. Y si tú que estás por primera vez, vuelvo a repetirlo, no sé lo que hayas hecho, no sé cómo hasta ayer fue tu vida, pero Dios te llama por tu nombre en esta mañana. Dios llamó a Saulo para cumplir la misión de Dios, no la de Saulo, porque la de Saulo era una misión con un propósito de muerte, matar, destruir a los cristianos. Romanos 8:28, no lo busque, dice así: a los que conforme a su propósito son ¿qué? Llamados. El propósito no es el tuyo, iglesia. El propósito lo puso ¿quién? Dios, antes de que tú y yo naciéramos. Yo también viví un momento hace más de 10 años igual que Pablo.
Yo tenía, como le decía, mis propios planes, pero Dios me llamó para los de Él. En aquel momento no lo sabía, pero Dios tenía para mis planes cosas importantes que incluían a mi familia, a mis amigos, a mis vecinos y a ustedes que hoy me escuchan predicando el evangelio de Dios para la gloria de Él. Amén, iglesia. Ustedes estaban en mi propósito, porque Dios sabía que aunque me había perdido en el pecado, algún día tomaría un micrófono, ya no para cantarle al mundo, ya no para emborracharme y dar serenatas, no para destruir a la gente, sino para predicar vida, salvación y predicar del Cristo que transforma los corazones. Amén, iglesia. Ustedes estaban en mi propósito. Y yo sé que hay gente esperando por ustedes para que ustedes le hablen del Cristo que cambió sus vidas. No tarde su propósito. El primer propósito de Dios sobre Saulo fue mostrarle su poder para que él recibiera el don del Espíritu Santo para cumplir esa misión que te dio. Por eso Dios, que envió a Ananías, impuso sus manos sobre él y no solo fue sanado, sino que fue lleno del Espíritu Santo. Así dice la palabra, Hechos 9:17, dice: así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu. ¿Qué? ¿Cuántos queremos ser llenos esta mañana del Espíritu? Al instante algo como escamas cayeron de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recuperó la fuerza. Saulo se quedó unos días con los creyentes en Damasco. Eso dice la palabra. Dios quiere ungirte con el Espíritu Santo para que respondas a su llamado, iglesia. Si respondes, no estarás solo, puedo darte esa garantía. El Espíritu Santo, su poder te acompañarán para cumplir sus propósitos de bendición en tu vida, para que sanes a otros y para que bautices a otros y llenes a otros con el Espíritu Santo. ¿Alguien creemos esta palabra? El Señor en Hechos 9:15, ahí donde estamos, dice: el Señor le dijo: ve, porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles. Ese fue el propósito del llamado de Dios a Pablo: llevar el mensaje de salvación de Cristo a los gentiles, a los que no eran judíos. Y ese mensaje retumba esta mañana. Amén, iglesia. Por eso es importante que en estos 40 días busques un grupo de vida. Es una excelente oportunidad para que Dios brinda para que compartas de la palabra que ha transformado. No para que te vuelvas famoso y el superpredicador, no para que la gente diga tengo 10 o 20 grupos de vida, sino para que la gente diga: en esa casa hay poder de Dios para salvar a todo lo que se había perdido. Aleluya, Señor. Y quiero terminar este mensaje en Hechos capítulo 13, versículo 2 al 3. Cierto día, con esto vamos terminando. Cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor, ¿y a qué? ¿Qué hacían, iglesia? Ayunaban. El Espíritu Santo dijo: consagren a Bernabé y a Saulo, que después sería llamado como Pablo, para el trabajo especial al cual os he llamado. Así que después de pasar tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. Dios quiere ungirte esta mañana para que descubras y cumplas el llamado que Él te hizo, para que descubras en estos 7 domingos por qué estamos aquí en la tierra. Recuerda hoy, dilo conmigo: yo soy importante. Dígalo fuerte: yo soy importante. ¿Para quién? Porque Él me llama por mi qué. Y porque Él me llama para un qué, propósito. ¿Anotó? 2 puntos. Por eso te ha llamado. No cierres tus oídos en estos 40 días. Haz cada día tu lectura devocional en oración con la palabra de Dios a través del libro, y cumple el propósito de Dios de bendecir a tus amigos y vecinos. Descubre y cumple, iglesia, con nosotros
el propósito para tu vida. Oramos para que este mensaje haya sido de bendición para ti. Si deseas escuchar más mensajes como este, visita nuestra página soyintegral.org. Iglesia Integral de Restauración. Amamos a las personas, amamos a Dios.